La mañana comenzó como cualquier otro martes para el almirante Jake Morrison. Estaba tomando su café y leyendo informes cuando todas las pantallas del comando de la base Luna se apagaron. Entonces, la voz resonó por todos los altavoces, todas las radios, todos los dispositivos de comunicación de la Tierra y más allá. Jake dejó su café y observó cómo su personal se apresuraba a sus puestos. La pantalla principal cobró vida y mostró algo que le dio un vuelco el corazón. Naves flotaban en el espacio sobre la Tierra como nubes oscuras antes de una tormenta. Eran enormes, más grandes que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Las naves parecían estar hechas de cristal y metal retorcidos de una forma que dolía mirar. «Gente de la Tierra», repitió la voz. Sonaba a música, pero música fría, de esas que le hacían pensar en mañanas de invierno y casas vacías. Soy el alto comandante Zetrie de la flota del dominio. Su especie se ha extendido más allá de su planeta natal sin nuestro permiso. Tienen 13 días para rendirse por completo o destruiremos a todos los humanos de la galaxia. La DRA. Lisa Park entró corriendo al centro de mando. Llevaba el pelo revuelto y aún llevaba puesta la bata. Llevaba 10 años estudiando señales alienígenas, pero nada la había preparado para esto. Jake, ¿estás viendo esto? La transmisión llega por todos los dispositivos que tenemos: radio, televisión, canales militares, incluso teléfonos personales. ¿Cómo es posible? El capitán Benayes ya estaba en su puesto contando las naves enemigas. Sus manos se movían rápidamente sobre los controles mientras intentaba obtener mejores lecturas. Almirante, tenemos confirmación visual de 347 naves hostiles. Cada una tiene aproximadamente el tamaño de una ciudad pequeña. Nuestras naves más grandes parecen juguetes. Para ellos, Jake caminó hacia el centro de la sala y miró la pantalla principal. Las naves alienígenas eran hermosas, pero terribles. Parecían brillar con luz propia, y podía ver naves más pequeñas moviéndose entre ellas como insectos ajetreados. ¿Cuánto tiempo tenemos? 13 días, señor, dijo la teniente Amy Torres desde su puesto de comunicaciones. Era joven, quizá de 25 años, y esta era probablemente su primera crisis real. Su voz tembló un poco. Los extraterrestres usan nuestro propio sistema de calendario. Saben exactamente cómo medimos el tiempo. Eso significa que llevan un tiempo observándonos, dijo Lisa. Acercó una silla y se sentó pesadamente. Jake, este no es el primer contacto. Es una fuerza de invasión que nos ha estado estudiando durante años, quizá décadas. La voz alienígena volvió a sonar por los altavoces. No intenten resistirse. Sus armas no pueden dañar nuestras naves. Su tecnología es primitiva comparada con la nuestra. Tienen 13 días para contactar con sus líderes y entregar a toda su especie al dominio. Cualquier intento de huir de su sistema solar resultará en una destrucción inmediata. Ben levantó la vista de sus lecturas. Almirante, estoy detectando señales de energía que no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Estas naves están impulsadas por algo que no entendemos. Sus armas probablemente podrían partir un planeta en dos. Jake sintió el peso del mando sobre él como una pesada manta. 3.000 millones de personas vivían en la Tierra. Otros 1.000 millones vivían en colonias por todo el sistema solar. Todas estaban ahora bajo sentencia de muerte a menos que la humanidad se rindiera por completo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Amy. ¿Por qué no nos destruyen si somos tan primitivos? Esclavos, dijo Lisa en voz baja. La mayoría de los imperios alienígenas de la galaxia utilizan especies conquistadas como trabajadores. Los humanos probablemente les sean útiles para el trabajo manual, la minería y la construcción. Nos reproducimos rápido y somos buenos siguiendo órdenes. La idea le revolvió el estómago a Jake. Había pasado toda su vida en el ejército protegiendo la libertad humana. La idea de que su especie fuera reducida a mano de obra esclava para amos alienígenas era peor que la muerte. Señor, dijo Ben, necesitamos contactar con el comando terrestre inmediatamente. Necesitan saber a qué nos enfrentamos. Jake asintió, pero su mente ya estaba trabajando en otra cosa. Algo que había sido clasificado tan profundamente que solo un puñado de personas en la Tierra lo sabían. Abra un canal con el comando terrestre. Autorización alfa prioritaria. Dígales que tenemos una situación de código 7. Los dedos de Amy revoloteaban sobre su teclado. Canal abierto, señor. Habla el almirante Morrison desde la base Luna. Hemos confirmado contacto extraterrestre. Intención hostil.
Más de 300 naves enemigas. Solicito la implementación inmediata del Protocolo 7. La respuesta llegó rápidamente. Almirante Morrison, habla el General Clark. El Protocolo 7 está autorizado. Buena suerte. Lisa. Parecía confundida. Protocolo 7. Jake. ¿Qué es el Protocolo 7? Jake no pudo responderle. El Protocolo 7 era algo que se había planeado durante 20 años. Desde que se encontró la primera nave extraterrestre estrellada en el Océano Pacífico, el público nunca supo de ese accidente ni de los dos que le siguieron. Pero el ejército se había estado preparando desde entonces. A todos, habla el almirante Morrison. Anunció Jake por el intercomunicador de la base. Estamos en condición de defensa 1. Todo el personal, preséntese a sus puestos de combate. Comience la evacuación del personal civil no esencial a La mirada se movió y cambió, como si mirara agua a la luz de la luna. ¿De qué están hechas? El material del casco es acero impregnado con partículas que recuperamos de los accidentes alienígenas, explicó Kate. Lo llamamos acero de sombra. Absorbe la mayoría de las tecnologías de escaneo, lo que hace que las naves sean casi invisibles para los sistemas de detección. Los motores usan una fuente de energía basada en manipulación cuántica, algo que aplicamos mediante ingeniería inversa a tecnología alienígena. Paul los condujo a una plataforma de observación que dominaba toda la flota. Almirante, estas naves representan el mayor secreto de la historia de la humanidad. Durante 20 años, nos hemos estado preparando para lo que está sucediendo ahora. Sabíamos que los extraterrestres llegarían tarde o temprano. Jake contó las filas de naves, tratando de comprender el alcance de lo que veía. ¿Las tripulaciones? ¿Quiénes pilotarán estas naves? 15.000 voluntarios, respondió Kate. Hombres y mujeres reclutados de todas las ramas del ejército, de estaciones espaciales y de colonias de todo el sistema solar. Llevan años entrenando en secreto, aprendiendo a operar tecnología décadas por delante de cualquier cosa de nuestra flota oficial. Caminaron por la plataforma y Jake pudo ver figuras más pequeñas moviéndose entre las naves de abajo. Personas con uniformes oscuros realizaban lo que parecían los preparativos finales. Saben del ultimátum. Llevan toda su vida adulta esperando este momento. Paul dijo, todas las personas de ahí abajo se ofrecieron como voluntarias sabiendo que tal vez nunca volverían a ver a sus familias. Se ofrecieron como voluntarias sabiendo que tendrían que guardar este secreto incluso de sus seres queridos. Jake se detuvo y se agarró a la barandilla. El peso de lo que veía lo oprimía como el océano. Los sistemas de armas. ¿Qué pueden hacer estas naves? Kate sonrió por primera vez desde que Jake la conoció. Las armas se basan en tecnología de disrupción cuántica. En pocas palabras, pueden romper los enlaces moleculares que mantienen unida la materia. Los escudos alienígenas que protegen sus naves. Nuestras armas los atravesarán como si estuvieran hechos de papel. Pero esa no es la ventaja más importante que tenemos, añadió Paul. Los alienígenas luchan como máquinas, almirante. Siguen patrones y jerarquías rígidas. Sus tácticas son eficientes pero predecibles. Las tripulaciones humanas piensan diferente. Nos adaptamos. Improvisamos. Encontramos soluciones que ninguna computadora podría calcular. Bajaron a la planta principal, donde Jake pudo ver las naves de cerca. Cada una era aproximadamente del tamaño de una manzana de la ciudad, pero se movían por la cámara llena de agua con una gracia imposible. Mientras Jake observaba, una de las naves encendió sus motores y sintió una vibración en los huesos que no se parecía a nada que hubiera experimentado. El capitán Tony Rivers, que jamás había experimentado DOT, se acercó a ellos desde el otro lado del muelle. Era un hombre alto con cicatrices en las manos y la clase de ojos que habían visto demasiado combate. Almirante Morrison, he estado informando a mis líderes de escuadrón. Estamos listos para desplegarnos según sus órdenes. Jake miró a Tony y luego a las miles de naves que los rodeaban. Capitán, ¿entiende nuestra gente a qué se enfrentan? La flota alienígena es enorme. Incluso con estas naves, las probabilidades no son buenas. Tony sonrió, y era la sonrisa de alguien que había estado esperando toda su vida esta pelea. Almirante, mi gente ha estado estudiando imágenes de combate alienígena durante años. Conocemos sus fortalezas y debilidades mejor que ellos mismos. Sí, tienen más naves. Sí, sus naves individuales son más grandes, pero nunca se han enfrentado a un enemigo que lucha. Como luchan los humanos. Los condujo a un centro de mando donde docenas de técnicos monitoreaban pantallas que mostraban.
Las posiciones de ambas flotas. Almirante, las naves alienígenas se están moviendo hacia sus posiciones finales alrededor de la Tierra y la Luna. Esperan enfrentarse a nuestra flota oficial de 800 naves. No tienen ni idea de qué. 4.600 naves adicionales están a punto de unirse a la batalla. Jake estudió las pantallas tácticas. Las naves alienígenas estaban dispuestas en una formación clásica diseñada para proyectar la máxima potencia de fuego, mientras mantenían posiciones defensivas. Era exactamente el tipo de pensamiento rígido que Paul había descrito. ¿Cuánto tiempo? ¿Antes de que podamos desplegarnos? Las tripulaciones están completando los preparativos finales ahora, respondió Kate. Podemos tener toda la flota lista para el despegue en 12 horas, y los sistemas de sigilo nos mantendrán ocultos hasta que decidamos revelarnos. Los alienígenas nunca nos verán venir, confirmó Tony. Sus sensores detectarán nuestra flota oficial y nada más. Pensarán que están librando una última batalla desesperada contra humanos primitivos con tecnología inferior. Jake sintió algo que no había sentido desde el ultimátum. Llegó hace 3 días. Esperanza. No solo esperanza de supervivencia, sino esperanza de victoria. Los extraterrestres habían cometido un grave error. Asumieron que lo que podían ver era todo lo que existía. No tenían ni idea de que la humanidad se había estado preparando para esta guerra durante 2 décadas. Caballeros, dama, dijo Jake, mirándolos a cada uno por turno. En 10 días, los extraterrestres esperan que nos rindamos o nos enfrentemos a la aniquilación. En cambio, les mostraremos exactamente qué sucede cuando alguien amenaza a la especie humana. Mientras Jake se preparaba para regresar a la base lunar, echó un último vistazo a la flota oculta. En pocos días, estas naves emergerían de las profundidades de los océanos de la Tierra y cambiarían el curso de la historia galáctica para siempre. Los extraterrestres estaban a punto de descubrir que la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido la capacidad de sorprender a sus enemigos. El capitán Tony Rivers se encontraba en la sala de reuniones de la base oculta 7, observando los rostros de sus líderes de escuadrón. Eran personas con las que había entrenado durante 5 años, personas que habían renunciado a sus vidas normales para prepararse para una guerra que la mayoría de la humanidad desconocía. La sala estaba en las profundidades del subsuelo, en la cara oculta de la Luna, excavada en roca sólida y oculta a todos los sistemas de escaneo que poseían los extraterrestres. Damas y caballeros, comenzó Tony. En 8 días, la flota del dominio espera que nos rindamos o veamos cómo nuestra especie es destruida. Creen saberlo todo sobre la capacidad militar humana. Han observado nuestra flota pública y han decidido que somos criaturas primitivas que juegan con cohetes químicos y armas sencillas. La comandante Sarah Blake estaba sentada en primera fila, con su cabello oscuro recogido en un moño apretado. Había sido una de las primeras voluntarias del programa secreto, dejando atrás una prometedora carrera en la exploración espacial civil. Tony, ¿qué nos dicen nuestros informes de inteligencia sobre su doctrina de combate? Tony activó la pantalla holográfica en el centro de la sala. Aparecieron imágenes tridimensionales de naves alienígenas, girando lentamente para que todos pudieran estudiar su diseño. El dominio lucha como una máquina, Sarah. Usan una potencia de fuego abrumadora y formaciones rígidas. Sus naves son poderosas individualmente, pero no se adaptan bien a las condiciones cambiantes. El teniente comandante Jack Peterson levantó la mano. Era joven para su rango, solo 32 años, pero había pasado los últimos 6 años estudiando tecnología alienígena. Capitán, nuestras pruebas de armas muestran que los disruptores cuánticos pueden penetrar sus escudos, pero ¿qué pasa con su blindaje? Sus agujeros son fuertes, pero no indestructibles, respondió Tony. La clave es atacarlos antes de que se den cuenta del tipo de armas que tenemos. Una vez que comprendan nuestra capacidad, adaptarán sus defensas. La pantalla cambió para mostrar grabaciones de los 3 accidentes de naves alienígenas que se habían recuperado en los últimos 20 años. La DRA. María Santos, estratega jefe de la flota, se puso de pie para dirigirse al grupo. Era una mujer menuda de mirada penetrante que había dedicado toda su carrera al estudio de la psicología y las tácticas alienígenas. He analizado todas las grabaciones de combate que tenemos de los enfrentamientos del dominio con otras especies. Siguen el mismo patrón siempre, dijo María. Fuerza abrumadora, ataque directo, creatividad mínima. Nunca se han enfrentado a un enemigo que considere la guerra un arte en lugar de una ciencia. Sarah asintió pensativa. Así que nuestra ventaja no es solo una tecnología superior, sino también un pensamiento superior.
Exactamente, confirmó María. El dominio ha conquistado 47 especies diferentes en los últimos 1000 años. Cada conquista seguía el mismo patrón. Llegaban, demostraban una potencia de fuego superior, el enemigo se rendía o era destruido. Nunca se habían encontrado con una resistencia organizada que no pudieran detectar y contrarrestar de inmediato. Tony recorría la sala mientras hablaba, estableciendo contacto visual con cada uno de sus oficiales. Nuestra tecnología furtiva nos dará el elemento sorpresa, pero solo durante los primeros minutos de combate. Después, la batalla se ganará o perderá según nuestra capacidad de inteligencia. La puerta de la sala de reuniones se abrió y entró el almirante Morrison, seguido del director Griffin y el ingeniero jefe Collins. La sala quedó en silencio mientras todos se ponían firmes. «Descansen», dijo Jake. «Capitán Rivers, ¿su gente está lista?» «Sí, señor», respondió Tony. 15.000 tripulantes en 4.612 naves. Todos en este programa se han estado entrenando para este momento. Kate Collins activó su computadora portátil y mostró las especificaciones técnicas en la pantalla principal. «Almirante, quiero repasar las capacidades de nuestras naves una vez más. Los cascos de acero de sombra nos hacen casi invisibles a sus sensores. Los motores cuánticos nos permiten acelerar y maniobrar mucho más rápido que cualquier otra nave de su flota. Las armas de disrupción pueden atravesar sus escudos y blindaje». Jake estudió los datos técnicos. «¿Qué hay de la resistencia? ¿Cuánto tiempo pueden nuestras naves mantener operaciones de combate?» «Cada nave lleva suficiente energía para 72 horas de combate continuo», respondió Kate. «Los reactores cuánticos son autosuficientes y pueden recargarse desde cualquier estrella cercana». Paul Griffin dio un paso al frente con expresión sombría. «Almirante, hemos estado monitoreando las comunicaciones del dominio. Se están moviendo hacia posiciones de ataque final alrededor de la Tierra y las principales colonias. El alto comandante Three está transmitiendo demandas de rendición cada 6 horas. «¿Cuál es la respuesta pública en la Tierra?», preguntó Jake. «Pánico en algunas zonas, pero más. La gente mantiene la calma», respondió Paul. «Los líderes mundiales se reúnen en una sesión de emergencia, pero desconocen nuestra flota oculta. Que ellos sepan, la humanidad cuenta con 800 naves para enfrentarse a más de 300 naves alienígenas». María Santos mostró una pantalla táctica con las posiciones actuales de ambas flotas. «Almirante, las naves del dominio están dispuestas en una formación de asedio clásica. Han posicionado sus naves más grandes para amenazar directamente a la Tierra, mientras que las naves más pequeñas cubren las rutas de escape del sistema solar. Sarah Blake estudió las posiciones enemigas. No esperan resistencia. Observen su formación. Está diseñada para intimidar y controlar a la multitud, no para luchar contra un oponente de igual a igual». Tony señaló zonas específicas en la pantalla. «Nuestras naves están posicionadas en 12 zonas de preparación diferentes por todo el sistema solar. Bases ocultas en asteroides bajo el hielo de Europa, a la sombra de los anillos de Saturno. Los alienígenas no tienen ni idea. Estamos allí». Jake sintió de nuevo el peso del mando. En 8 días, daría la orden que salvaría a la humanidad o la condenaría por completo. «Capitán Rivers, quiero que todos los miembros de la tripulación entiendan a qué nos enfrentamos. Los extraterrestres creen que esto será un simple exterminio. Vamos a demostrarles que la humanidad no se desvanece en la oscuridad». La sesión informativa continuó durante 2 horas más mientras revisaban los planes de ataque, los protocolos de comunicación y las estrategias de respaldo. Cada escuadrón tendría objetivos específicos, pero también tendrían la libertad de adaptarse a medida que se desarrollara la batalla. Al terminar la reunión, Jake tomó a Tony aparte. «Capitán, necesito preguntarle algo. Su gente se ha estado preparando para esto toda su vida adulta. Han sacrificado relaciones normales, carreras normales, vidas normales. ¿Está seguro de que están listos para lo que se avecina?» Tony miró por la ventana de observación hacia el hangar, donde las tripulaciones realizaban los preparativos finales en sus naves. Hombres y mujeres trabajaban juntos con la precisión que solo se logra tras años de entrenamiento. «Almirante, todos los participantes de este programa se ofrecieron como voluntarios sabiendo que tal vez nunca volverían a casa. Se ofrecieron sabiendo que tendrían que guardar secretos de todos sus seres queridos. No solo están listos para esta lucha. La han estado esperando con ansias». Jake asintió lentamente. «En 8 días, capitán, descubriremos si 20 años de preparación fueron suficientes. A medida que se acercaba la fecha límite alienígena,
la flota oculta realizó sus preparativos finales. Pronto, la galaxia descubriría que la humanidad había estado lista para esta guerra mucho antes de que la primera nave alienígena apareciera en el cielo de la Tierra. El 13º día llegó con el sol de la Tierra saliendo sobre un mundo que contenía la respiración. El alto comandante Thrie se encontraba en el puente de su nave insignia, observando el pequeño planeta azul que se extendía a sus pies. Su especie había conquistado 47 mundos en los últimos 1000 años, y este sería el 48. Los humanos no habían respondido a la exigencia de rendición final, lo que significaba que habían elegido la destrucción. «Comienza la demostración», ordenó Thrie a su oficial de armas. «Apunten a su base lunar y plataformas orbitales. Muéstrenles lo que le sucede a las especies que se niegan a ser dominadas». Exactamente al mediodía, hora de Greenwich, la flota alienígena abrió fuego. Rayos de energía azul atravesaron el espacio, impactando la base lunar y las plataformas defensivas que protegían las instalaciones orbitales de la Tierra. Las armas estaban diseñadas para causar el máximo terror en lugar de la destrucción total. Thrie quería que los humanos vieran desmoronarse sus defensas antes del asalto final. El almirante Morrison se encontraba en el centro de mando de la base lunar mientras las explosiones sacudían las instalaciones a su alrededor. La iluminación de emergencia proyectaba sombras rojas en las paredes y podía oír el sonido del metal al romperse cuando las armas alienígenas alcanzaban sus objetivos. Todas las estaciones reportan daños. Las secciones 7 a 12 han desaparecido, informó la teniente Torres, su voz firmes a pesar del caos. Hemos perdido la energía principal de la red defensiva oriental. A través de las ventanas reforzadas, Jake pudo ver la flota oficial de la Tierra ascendiendo para enfrentarse a las naves alienígenas. 800 naves despegaron desde bases ocultas por todo el sistema solar, dejando sus motores brillantes estelas contra la oscuridad del espacio. Para cualquier observador, parecía la última y desesperada resistencia de la humanidad. El capitán Benayes comandaba la flota. La nave insignia, una enorme nave llamada Liberty. Conocía su papel en el plan de batalla, y no era fácil. Su trabajo consistía en luchar con valentía, hacer creer a los alienígenas que se enfrentaban a los mejores esfuerzos de la humanidad, mientras la verdadera sorpresa se preparaba para atacar. A todas las naves, aquí el capitán Hayes, transmitió a la flota humana. Enfréntense al enemigo. Demuéstrenles que los humanos no se rinden sin luchar. La batalla que siguió se transmitió por toda la galaxia. Otras especies alienígenas observaron cómo las naves humanas se enfrentaban a obstáculos insalvables, disparando armas que parecían primitivas comparadas con la tecnología del dominio. Las naves humanas explotaron en brillantes destellos de luz mientras los rayos alienígenas atravesaban sus cascos. Durante 3 horas, el murciélago unilateral continuó. La flota humana luchó con una valentía que impresionó incluso a sus enemigos. Pero la valentía por sí sola no pudo superar semejantes adversidades. Nave tras nave fue destruida, sus tripulaciones muriendo como héroes. Mientras la galaxia observadora presenciaba lo que parecían ser los últimos momentos de la humanidad. El alto comandante Thrie sintió algo que podría haber sido respeto. Los humanos testarudos luchan bien para ser primitivos, le dijo a su segundo al mando. Cuando conquistemos su mundo, algunos de ellos podrían ser soldados decentes. Fue entonces cuando el almirante Morrison dio la señal que lo cambió todo. Todas las naves fantasma, aquí la base luna. Jake. Transmitió en un canal cuántico encriptado que los alienígenas no pudieron detectar. Ejecuten la operación Anochecer. Muéstrenles de lo que los humanos son realmente capaces. El espacio alrededor de la flota del dominio estalló con una furia inimaginable. 4600. Naves se materializaron como de la nada, sus cascos oscuros repentinamente visibles mientras soltaban sus campos de sigilo y abrían fuego con armas que los alienígenas nunca antes habían visto. La comandante Sarah Blake lideró la primera oleada, y su escuadrón apareció justo detrás de la formación alienígena. El escuadrón Fénix atacó objetivos de oportunidad. Recuerda tu entrenamiento y confía en tus instintos. Sus disruptores cuánticos atravesaron los escudos alienígenas como si fueran de papel. Naves que momentos antes parecían invencibles comenzaron a desmoronarse. Se desmoronaron a medida que las armas humanas encontraban sus puntos débiles. Las naves del dominio eran poderosas, pero habían sido diseñadas para combatir enemigos con tecnología inferior. El capitán Tony Rivers trajo a su escuadrón desde la dirección opuesta, atrapando a los alienígenas en un fuego cruzado que devastó su formación. El escuadrón fantasma centró el fuego en sus naves de mando, cortando sus comunicaciones y coordinación.
La respuesta alienígena fue inmediata, pero confusa. Las naves del dominio, que habían sido preparadas para la intimidación, de repente se encontraron luchando por sobrevivir contra un enemigo que había surgido de la nada. Sus rígidas formaciones se convirtieron en trampas mortales mientras las naves humanas se lanzaban entre ellas como lobos cazadores. ¿Qué es esto? La voz del alto comandante Thria interrumpió los canales de comunicación. Ya no era musical, sino llena de pánico y rabia. ¿De dónde salieron estas naves? Nuestros sensores no detectaron nada. La respuesta humana provino del mismísimo almirante Morrison, transmitida en todas las frecuencias para que toda la galaxia pudiera oírla. Alto comandante, quería ver toda nuestra capacidad militar. Exigió nuestra rendición sin saber a qué se enfrentaba. Bienvenido a la Armada Negra. El teniente comandante Jack Peterson dirigió a su escuadrón en una maniobra que sería estudiada en las milicias durante generaciones. Sus naves formaron una espiral alrededor de 3 grandes naves alienígenas. Sus armas cuánticas crearon un fuego cruzado devastador del que ningún enemigo pudo escapar. Escuadrón Segador, mantengan la formación. No permitan que se reorganicen. La batalla que siguió redefinió la guerra espacial para todas las especies de la galaxia. Las naves humanas se movieron con una fluidez que las rígidas formaciones del dominio no pudieron igualar. Donde las naves alienígenas luchaban como máquinas siguiendo respuestas programadas, las tripulaciones humanas se adaptaban e improvisaban con una creatividad que ninguna computadora podría calcular. La DRA. María Santos tenía razón sobre la psicología alienígena. El dominio nunca se había enfrentado a un enemigo que tratara la guerra como un arte. Poseían una potencia de fuego abrumadora y un diseño de nave superior, pero no podían igualar la flexibilidad táctica humana. Sus escudos están caídos, informó Kate Collins desde su estación técnica en la base Luna. Los disruptores cuánticos están funcionando exactamente como fueron diseñados. El capitán Hayes, aún luchando con la flota oficial, observó con asombro cómo las naves ocultas atravesaban las formaciones enemigas. Todas las naves restantes se coordinan con la flota fantasma. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el rumbo. La flota alienígena comenzó a desintegrarse a medida que el pánico se extendía entre sus filas. Las naves que habían mantenido una formación perfecta durante horas se dispersaron repentinamente cuando sus comandantes se dieron cuenta de que se enfrentaban a una tecnología que desconocían. El alto comandante Thre intentó reunir sus fuerzas, pero las naves humanas estaban por todas partes, atacando desde ángulos que deberían haber sido imposibles. Su propia nave insignia se hizo añicos bajo el fuego de las armas cuánticas. Y por primera vez en su larga carrera militar, sintió algo que su especie casi había olvidado. Sin miedo. Todas las naves se retiran al mínimo. Distancia segura, ordenó. Necesitamos tiempo para analizar estas nuevas armas y desarrollar contramedidas. Pero el almirante Morrison no estaba interesado en dar tiempo a los alienígenas para reagruparse. Todas las naves fantasma los persiguen y atacan. No los dejen escapar para que se reagrupen y regresen con refuerzos. La batalla de la Luna continuó durante la noche terrestre con naves humanas, demostrando una superioridad táctica que conmocionó a la galaxia. Cuando el silencio finalmente cayó 14 horas después, 203 naves del dominio habían sido destruidas y el resto se retiraban hacia el borde del sistema solar. La era de la expansión humana había comenzado con un mensaje que: el choque atravesó las estrellas. La humanidad no sería conquistada, esclavizada ni intimidada. Cualquier especie que amenazara la Tierra se enfrentaría a la ira del ingenio y la determinación humanos. El alto comandante Thre, sentado en su silla de mando dañada, observaba informes que parecían imposibles de creer. En 14 horas de combate, la primitiva especie humana había destruido más de la mitad de su flota y obligado a los supervivientes a huir para salvar sus vidas. Naves que habían conquistado sistemas estelares enteros yacían, destrozadas y a la deriva en el gélido espacio que rodeaba la luna terrestre. La solicitud de comunicación provenía del almirante Morrison, de la base lunar, y Thre supo que no tenía más remedio que aceptarla. El humano apareció en su pantalla. Ya no era el oficial militar defensivo de hacía 13 días. Ahora parecía un depredador que acababa de terminar de cazar. «Hola, comandante», dijo Jake, con la voz autoritaria de alguien que acababa de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. «Creo que tiene algo que discutir con nosotros». Thre sintió el peso de 1000 años de superioridad del dominio derrumbándose a su alrededor. «Almirante Morrison, solicito los términos para el cese de hostilidades entre nuestra especie». Jake se reclinó en su silla, y Thre pudo ver a otros humanos al fondo.
Todos tenían la misma expresión de silenciosa satisfacción que emanaba del trabajo. Bien hecho, términos. Vinieron a nuestro sistema natal y exigieron la rendición de toda nuestra especie. Amenazaron con destruir a todos los humanos de la galaxia. Ahora quieren negociar los términos. Los rasgos cristalinos del comandante alienígena cambiaron ¿de qué? Quizás de vergüenza o de miedo. Subestimamos sus capacidades, almirante. El dominio reconoce que la humanidad posee tecnología militar superior a la nuestra. La tecnología es solo una parte, respondió Jake. Cometieron el error de pensar que una fuerza abrumadora era la única manera de ganar una guerra. Nunca consideraron que la especie que intentaban conquistar podría ser mejor combatiendo que ustedes. El capitán Tony Rivers apareció en el canal de comunicación desde su nave. Su nave mostraba daños en batalla, pero su tripulación había sobrevivido al enfrentamiento más largo en la historia militar de la humanidad. Alto comandante, su flota puede permanecer en nuestro sistema solar mientras negociamos los términos. Por supuesto, cualquier intento de solicitar refuerzos resultará en la destrucción completa de sus naves restantes. Thre observó la pantalla táctica que mostraba naves humanas rodeando su maltrecha flota. Las naves oscuras se movían por el espacio con gracia depredadora, con sus armas cuánticas aún cargadas y listas. ¿Cuáles son sus demandas? El almirante Morrison activó una pantalla holográfica que mostraba las condiciones que la humanidad había preparado. Primero, todas las fuerzas del dominio se retirarán del espacio humano inmediatamente. Segundo, su imperio pagará reparaciones por los daños causados durante su ataque a nuestras instalaciones. Tercero, y más importante, difundirá por toda la galaxia la noticia de que la humanidad no volverá a ser amenazada. Las condiciones eran duras, pero razonables. Thre esperaba que los humanos exigieran la rendición completa o la destrucción de sus naves restantes. En cambio, parecían más interesados en establecer su reputación que en buscar venganza. ¿Las reparaciones?, preguntó Cetri. ¿Qué requieren? La DRA. Lisa Park se unió a la comunicación desde la Tierra. Había pasado la batalla analizando tecnología alienígena capturada y ya tenía ideas para mejorar las naves humanas. Queremos acceso a sus mapas estelares, a su tecnología de comunicación más rápida que la luz y a información detallada sobre otras especies de la galaxia. También queremos 3 de sus naves intactas para estudiarlas. Jake se levantó y se acercó a la pantalla de comunicación. Alto comandante, permítame ser muy claro en algo. Durante 20 años, nos hemos estado preparando para este momento. Cada nave de nuestra flota oculta fue construida específicamente para contrarrestar la tecnología del dominio. Si su imperio vuelve a amenazar a la humanidad, no nos detendremos en la defensa. Iremos por sus mundos natales. La amenaza se pronunció con calma, pero Thre pudo percibir la absoluta certeza en la voz del humano. No era una jactancia vacía, sino la simple constatación de un hecho. Los humanos habían demostrado que podían construir armas superiores a cualquier armamento que poseyera el dominio, y poseían las habilidades tácticas para usarlas con eficacia. Transmitiré sus términos al Consejo del Dominio, respondió Seth Cree. Pero creo que puedo hablar en nombre de mi gobierno al decir que aceptamos sus condiciones. La rendición formal tuvo lugar 3 días después. Representantes de docenas de especies galácticas acudieron a presenciar la ceremonia, y la noticia se extendió por el espacio conocido más rápido que cualquier otro evento previo en la historia galáctica. La especie primitiva del pequeño planeta azul había derrotado al poderoso imperio del dominio en una batalla abierta. La comandante Sarah Blake se encontraba en la plataforma de observación de su nave, observando las naves alienígenas, preparándose para abandonar el espacio humano. Su tripulación había tenido un desempeño magnífico durante la batalla, destruyendo 6 naves enemigas sin perder un solo piloto. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, le preguntó a su oficial táctico, el teniente Jerry Walsh. ¿Qué es eso, comandante?, respondió Jerry, aún asombrado de haber sobrevivido a la mayor batalla espacial de la historia de la humanidad. Todas las especies de la galaxia saben ahora que si amenazan a la humanidad, más les vale estar preparados para que les demos lo mejor de nosotros. Y nuestro mejor juego es mejor de lo que nadie imaginó. El establecimiento formal de la humanidad como potencia galáctica se produjo gradualmente durante los meses siguientes. Otras especies que habían sido conquistadas por el dominio comenzaron a acercarse a la Tierra, buscando alianzas con las especies que habían logrado lo imposible. Se firmaron acuerdos comerciales, se intercambió tecnología y la humanidad comenzó a expandirse más allá de su sistema solar. Con el respeto de sus vecinos,
el almirante Morrison regresó a la Tierra para ser ascendido a almirante de flota y puesto a cargo de todas las fuerzas militares humanas. La Armada Negra ya no era un secreto, pero continuó sus patrullas por todo el espacio humano y más allá. Las naves oscuras se habían convertido en símbolos de la determinación y el ingenio humanos. ¡Qué calor! El capitán Hayes, quien había liderado la flota Señuelo durante la batalla, recibió el mando de la nueva división de exploración. Su misión era establecer colonias humanas y sistemas estelares que ahora estaban abiertos a la colonización. La galaxia, que una vez pareció hostil, ahora ofrecía infinitas oportunidades de expansión y descubrimiento. Paul Griffin y su equipo de ingenieros continuaron su trabajo en las bases ocultas. Pero ahora desarrollaban tecnología para la colonización, no para la guerra. Los motores cuánticos que habían impulsado a la Armada Negra fueron adaptados para uso civil, permitiendo que las naves humanas viajaran entre estrellas en semanas, en lugar de años. La DRA. María Santos se convirtió en la primera embajadora de la Tierra ante el Consejo Galáctico, utilizando su conocimiento de la psicología alienígena para negociar tratados y establecer relaciones diplomáticas. Su análisis de las tácticas del dominio había sido crucial para la victoria humana, y ahora trabajaba para garantizar que la humanidad nunca más se enfrentara sola a tan abrumadoras adversidades. Un año después de la batalla de la Luna, Jake Morrison se encontraba en su oficina del Comando de Flota, leyendo informes de colonias humanas dispersas en una docena de sistemas estelares. Su hija había cumplido 9 años y aún quería ser astronauta, pero ahora tenía una galaxia entera por explorar en lugar de un solo sistema solar. La galaxia había aprendido una lección que no se olvidaría durante generaciones. La humanidad se había presentado ante las estrellas, no como víctimas, sino como una fuerza que se defendería con creatividad, determinación y absoluta crueldad ante la amenaza. La era de la expansión humana había comenzado, y nadie volvería a cometer el error de subestimar a la especie del pequeño planeta azul.